Esto es relativo, sobre todo a la práctica que vos realices, ¿no? Una cosa es que vos tengas que usar todo tu cuerpo en esa práctica, ¿no? O que tengas que utilizar alguna parte de tu cuerpo que va a estar especialmente sensibilizada a posteriori. Si vos vas a utilizar las piernas, si vas a hacer fuerza, si vos vas a estar, pienso en las jugadoras, tirada en la cama, y vas a hacer cosas que te van a relajar, de ninguna manera esto tendría que afectar. Inclusive creo que puede beneficiar. Se asocia mucho con la práctica, sobre todo de penetración, con, en este caso sería una persona con pene, donde hacen movimientos o hacen esfuerzos, y también se asocia con algo relacionado con el orgasmo, en donde se supone que a posteriori del orgasmo van a quedar con mucha relajación y que eso puede afectar el rendimiento. La realidad es que si vos vas a tener un orgasmo 5 minutos antes de entrar a la cancha, y por ahí vas a estar como un poco enlentecida, ¿sí? Okay. Ahora, no creo que estén buscando tener un orgasmo 5 minutos antes de entrar a la cancha. Si esto me decís la noche anterior, el día anterior, no debería por qué afectar. De hecho, hay como una renovación celular, hay cuestiones relacionadas con algunos disparos hormonales y de neurotransmisores que pueden contribuir a que vos tengas una energía mucho más positiva, siempre y cuando, como siempre, hablamos de prácticas consensuadas, deseadas, placenteras, ¿no? En este sentido. Así que no debería. A diferencia del... yo siempre llamo fútbol, ¿no? Hago la diferenciación de fútbol femenino porque los algoritmos en las redes sociales hacen la búsqueda de esa manera. Para mí es fútbol, no importa si es una mujer, es un hombre o una persona no binaria, bueno, no importa, o cómo se identifique. Para mí fútbol es fútbol, es la pelota, la pelota. Ahora, pero sí hago la aclaración acá de que en fútbol masculino es mucho más cerrado en cuanto a la apertura, en cuanto a la identidad u orientación sexual de los jugadores. Eso, por suerte, y podríamos aprender muchísimo. En el fútbol femenino hay una mayor apertura en cuanto a la identidad sexual. No pasa nada como no debería pasar en el masculino. Además, nosotros, los periodistas, nos debería importar solo el rendimiento, lo que pasa en la cancha. Pero bueno, sabiendo esto, que hay una apertura mayor en el fútbol femenino para las diferentes identidades sexuales, la práctica sexual previo al partido, por ejemplo, si es una masturbación, si es con una persona del mismo género o que se identifica con el mismo género, no hablo de la penetración, es el mismo desgaste de calorías o cansancio que una práctica con penetración. Y dependiendo, a ver, es tan variada la posibilidad de prácticas que no te sabría decir. Y la realidad es que con respecto a específicamente el orgasmo, dependiendo del tipo de orgasmo también que vos tenés, porque hay gente que tiene orgasmos más prolongados, orgasmos un poco más acotados, ¿cuál va a ser de alguna manera, más que el consumo calórico, algo del agotamiento? Porque para que vos estés excitado, tu cuerpo tiene que tener una activación de lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que nos deja en reposo, que es el que nos permite, por ejemplo, hacer todas las que son las conductas apetitivas. Digo, por ejemplo, leer, obviamente tener sexo, que lo use como referencia, leer, comer, ir al baño, estar como en esas fases de relajación donde no estamos en alerta esperando que suceda algo. Pero para que se dé el orgasmo hay un gatillazo del sistema nervioso simpático, que es el que nos aumenta la noradrenalina, el cortisol, ¿sí? Y empiezan a haber como un montón de congestión sanguínea, por ejemplo, en un montón de zonas del cuerpo, como por ejemplo, congestión sanguínea en las piernas o en los brazos. Eso puede llegar a ser útil, ¿sí? Porque lo que genera la activación simpática es justamente mayor rendimiento muscular. Pero la activación simpática dura muy poco tiempo. Y la contracara es que luego del orgasmo que tiene esa activación simpática, lo que sucede es que se disminuye muchísimo todo rendimiento. Esto es lo que te decía. La dificultad y lo que siempre se conversa en términos de rendimiento deportivo es esto. Más que hablar de sexo, hablan de orgasmo. O sea, a ver, no los nombran así. Porque
se da por obvio, que esto es lo que yo no estoy de acuerdo, se da por obvio que cada vez que tenemos sexo, punto número 1, vamos a estar haciendo un ejercicio físico, que no siempre, ¿sí? A veces estamos haciendo la plancha. Y no la plancha, la plancha reposando. Y por otro lado, no siempre que tenemos sexo o nos masturbamos tenemos un orgasmo. Entonces, seamos como más específicos cuando vamos a hablar de estas cuestiones que afectan. Hablemos de, bueno, posterior de un orgasmo vas a quedar mucho más relajado, lo cual puede ser bueno, pero si vos tenés que rendir y tenés que tener los músculos en una situación de tensión o de congestión sanguínea, no te va a servir. Okay. ¿Sí? O sea, no es tanto el consumo calórico, perdóname que te interrumpí, no es tanto el consumo calórico, sino cómo queda todo tu organismo, porque es una cuestión sistémica, cómo queda todo tu organismo a posteriori de un orgasmo, no del sexo. Ahí va. Y no todo el sexo es lo mismo, ¿no? O sea, lo que te tenés que fijar es qué pasa con los orgasmos, que lo que te tenés que fijar es con cuánto tiempo previo. Es más, hay personas que yo entiendo esta lógica, por ahí me parece medio innecesaria, pero entiendo esta lógica. Hay personas que previo a un deporte de alto rendimiento se masturban y no llegan al orgasmo. Ok. O sea, interrumpen y hacen prácticas de lo que se llama edging, que es casi llego, freno. Vuelvo a masturbarme, casi llego y freno. Eso para mantener en tensión los músculos, mantener alto el cortisol y mantener alta la noradrenalina, que eso podría ser útil, pero también dura muy poquito.